Hola chicos, espero que se encuentren súper bien en sus casas junto a sus familias. El objetivo de la clase de hoy será trabajar en el conjunto de los números racionales, ¿bien? Pero el conjunto de los números racionales es muy extenso, muy extenso, así que lo vamos a separar en muchos objetivos, ¿bien? Vamos a empezar de a poco porque es súper extenso, ¿bien? Recuerden que nosotros hace varios años llevamos trabajando con varios conjuntos numéricos. El primer conjunto numérico con el cual ustedes trabajaron fue el conjunto de los números naturales. Y el conjunto de los números naturales, recuerden que partía desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el infinito positivo. Luego trabajaron con el conjunto de los números enteros. Y el conjunto de los números enteros comprendía a los números positivos, ¿cierto? A los números negativos y al cero. Y ahora aparece un nuevo conjunto. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que aparece este nuevo conjunto? En los números naturales solamente trabajamos con los números positivos, desde el 1. En los números enteros trabajamos con los números negativos, el 0 y los positivos. ¿Bien? Cuando nosotros trabajamos con números enteros nos referimos, por ejemplo, si yo digo una temperatura bajo cero, una altura sobre el nivel del mar, ¿bien? Ahí estamos trabajando con números enteros. Pero ¿qué pasa si usted va al negocio y la mamá le mandó a comprar un cuarto de kilo de queso? Le mandó a comprar medio kilo de pan. ¿Qué es lo que son esas? Estamos trabajando con fracciones. Y cuando nosotros trabajamos con fracciones aparece un nuevo conjunto. Y ese conjunto se llama el conjunto de los números racionales. ¿Por qué se llama conjunto de los números racionales? Porque los racionales son una razón. ¿Qué es lo que es una razón? Una razón se puede escribir como una fracción. ¿Bien? Entonces, este es nuestra prioridad en el objetivo. Trabajar en el conjunto de los números racionales, sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Pero antes de eso, tenemos que definir quién es el conjunto de los números racionales. ¿Bien? Ahora, sabemos que su nomenclatura dentro de un conjunto es Q. ¿Bien? Por lo tanto, el conjunto de los números racionales se designa con la letra Q. ¿Y quiénes están en este conjunto? En este conjunto están las fracciones y los números decimales. ¿Bien? Pero nuestra definición va a ser que es todo aquel número que se puede escribir como una fracción. ¿Bien? Cualquier número que se pueda expresar como una fracción es un número racional. ¿Bien? Ahora, sabemos que las fracciones son racionales. Sabemos que los números decimales son racionales. Pero ¿qué pasa cuando yo les digo el número 4? Sabemos que el número 4 es un número entero, pero este número 4 también es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Porque si yo lo divido por la unidad, se transforma en una fracción y al hacer esa fracción como un resultado, sigue siendo el mismo número. ¿Bien? Por lo tanto, dentro de los racionales están las fracciones, los números decimales y los enteros, porque cualquier entero se puede expresar como una fracción. ¿Bien? Ahora, ¿qué es importante recordar de una fracción? Sabemos que una fracción es un número que se puede obtener de dividir un entero en partes iguales. ¿Bien? Supongamos que tenemos un tercio. ¿Bien? Tenemos un tercio. ¿Qué significa que yo tenga un tercio? Un tercio es una fracción. Esta es la línea divisora. Por lo tanto, acá tenemos dos componentes principales que tiene la fracción. Una es el numerador
y la otra es el denominador. Ahora, cuando nosotros hablamos de numerador y denominador, ¿qué es lo que me indica el numerador? Me indica el número de partes iguales en que se divide una determinada unidad. Y el denominador, que es el que está abajo, me indica el número de partes iguales en que se divide una determinada unidad. ¿Bien? Ahora, yo esta fracción la puedo expresar gráficamente a través de un entero, ¿cierto? Un entero que está dividido en tres partes iguales. ¿Bien? Está dividido en tres partes iguales y desde esas tres partes yo solamente estoy tomando una. Y de esta forma yo represento gráficamente una fracción. ¿Bien? Ahora, las fracciones, recuerden que se dividen en dos. Existen dos fracciones. Tenemos la fracción propia y la fracción impropia. ¿Quién es la fracción propia? La fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 3/4, 2/7, 1/5, etc. ¿Cuándo hablamos de una fracción impropia? Hablamos de una fracción impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 10/3, 5/2, 3/2, etc. Ahora, la fracción impropia se puede transformar en un número mixto. ¿Qué quiere decir que sea un número mixto? Que consta de una parte entera y de otra fraccionaria. ¿Cómo transformamos, por ejemplo, el número mixto? Recuerden que estamos recordando. El número mixto dice que está dividida en tres partes iguales. Por lo tanto, estoy tomando 3, ¿cierto? 3 para llegar a 10. 3 para llegar a 10 serían 3. Por lo tanto, son 3 enteros. 3 por 3 son 9. Para llegar a 10 me falta 1. Y recuerden que se conserva el denominador. Por lo tanto, el 10/3 a número mixto serían 3 enteros, 1/3. ¿Qué pasa con el 5/2? El 5/2. Vamos, el 2, ¿cuántas veces cabe en el 5? El 2 cabe en el 5 2 veces, por lo tanto son 2 enteros. 2 por 2 son 4. Para llegar a 5 me falta 1. Y conservamos el denominador. Por lo tanto, 5/2 en número mixto serían 2 enteros, 1/5. Una vez que ya sabemos el concepto de fracción, sabemos que existen dos fracciones, la propia y la impropia, y recuerden que la impropia se puede transformar en un número mixto y un número mixto se puede transformar en una fracción impropia. Es viceversa, cumple ambas funciones. Ahora podemos definir que una fracción también es una repartición. Si yo digo que una fracción es una repartición, por ejemplo, en un cumpleaños hay 8 personas y yo quiero repartir la torta en 8 trozos. Si yo tengo una torta y la reparto en 8 trozos, la estoy repartiendo en 8 trozos iguales. Y cada uno, ¿cierto?, de las personas que están invitadas a ese cumpleaños, de esas 8 partes, ¿cierto?, van a tocar una. ¿Una de cuántas? De 8. Quiere decir que van a tocar 1/8. Cada uno toca en partes iguales. Eso es una repartición, una división, una fracción. Pero la fracción tiene la particularidad de que nos dice que la fracción tiene una línea divisora. ¿Qué quiere decir que tenga una línea divisora? Quiere decir que la fracción es una división, porque estamos dividiendo en partes iguales. 1/2. Recordemos algunos conceptos. 1/2 es una fracción propia. Bien, es una fracción propia. Y para transformar esta fracción a un número, lo único que tienen que hacer es dividir. Recuerden que la fracción es una división. Entonces, dividimos 1 dividido en 2.
¿Bien? ¿Cuánto es 1 dividido en 2? Veamos. El 2 en el 1 no cabe. Como no cabe, es un 0, ¿cierto? Pasamos a los números decimales. Y se agrega, ¿cierto?, un 0 aquí. ¿Bien? Ahora decimos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 10? El 2 en el 10 cabe 5 veces. 5 por 2 son 10 y la diferencia entre estos dos es 0. Terminó nuestra división. Por lo tanto, un medio se transforma a un número al cual nosotros llamamos decimal. Recuerden que los números decimales tienen una lectura. Este número se lee 0,5 décimas. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si tengo otra fracción? Un tercio. ¿Bien? Recuerden que la primera me dio 0,5, la voy a dejar aquí, que esta era un medio. Un tercio. Esto significa 1 dividido en 3. ¿Cuánto es 1 dividido en 3? Resolvámosla. 1 dividido en 3. 1 dividido en 3 sería, el 3 no cabe en el 1, por lo tanto 0. Agregamos la coma y al momento de agregar la coma, recuerden que se agrega un cerito acá. El 3 en el 10 cabe 3 veces. 3 por 3 son 9. Y la diferencia en la división acá sería 10 menos 9, 1, ¿cierto? Recuerden que como agregamos la coma, al resto siempre se le va a agregar 0. Otra vez decimos, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 10? Cabe 3 veces otra vez. 3 por 3 son 9 y su diferencia es 1. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 3 se va a repetir infinitamente. Entonces acá sería 0,3 periódico. ¿Qué significa periódico? Que ese número se va a repetir periódicamente, infinitamente. ¿Ya? Y este entonces sería un tercio. Y de esa forma nosotros transformamos las fracciones a un número decimal. ¿Bien? Ahora, los números decimales que existen son 3. ¿Cuáles son aquellos números decimales? Números decimales. Tenemos los números decimales finitos, los números decimales infinitos, periódicos, y los números decimales infinitos semiperiódicos. ¿Bien? Los números decimales los clasificamos en 3. Finitos, infinitos periódicos, infinitos semiperiódicos. ¿Quiénes son los números decimales finitos? Llamamos los números decimales finitos los que tienen un término, los que terminan en algún momento. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, el 0,3, el 0,8, el 1,75. Si se fijan, son números decimales que tienen un término, terminan en algún momento. Por eso se dice que son finitos. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los decimales infinitos periódicos? Son los decimales, ¿cierto?, que tienen un periodo que se va repitiendo infinitamente. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, el 2,7 periódico. ¿Bien? Este es un periodo, así se llama el gorrito. El gorrito significa que el 7 se repite infinitamente. 2,7777777. Eso significa. ¿Bien? El 8,75. ¿Qué quiere decir aquí? Que el 75 es el que se repite infinitamente. 75, 75, 75, 75. Y así sucesivamente. Esos son los decimales infinitos periódicos. ¿Cómo yo sé que es un infinito periódico? Porque el periodo empieza inmediatamente con la coma del número decimal. ¿Cuándo hablamos de un decimal infinito semiperiódico? El infinito semiperiódico tiene un anteperiodo y tiene un
periodo que se repite infinitamente. ¿Bien? Por ejemplo, 4,81. Si ustedes se fijan, el gorrito, a diferencia del periódico, el gorrito empieza después de la coma, no inmediatamente. Entonces esa es la diferencia que lo caracteriza del otro. ¿Qué quiere decir entonces el infinito semiperiódico? Que tiene un anteperiodo, el anteperiodo sería el 8, y el que se repite infinitamente sería el que lleva el gorrito, que sería el periódico. Por lo tanto, si esto lo hacemos así infinitamente, sería 4,8111111111 y el 1 es el que se repite. Vamos con otro ejemplo. 4,93. ¿Bien? Si ustedes se fijan, lo mismo. El periodo no empieza inmediatamente con la coma. Y este significa 4,943434343. Recuerden que el gorrito, que se llama periodo, me indica el número que se va a repetir infinitamente. ¿Bien? Ahora, si yo digo de que una fracción es un número decimal, también puedo decir que un número decimal es una fracción. Para eso, entonces, todos estos números son fracciones. Y lo que tenemos que aprender ahora es a transformar estos números decimales a una fracción. Y para eso tenemos en cada uno diferentes reglas. Y van a tener que poner mucha atención. Bien, vamos con los decimales finitos. ¿Cómo transformamos o cómo pasamos de un número decimal a una fracción? Los decimales finitos. Vamos a hacer tres ejemplos. 3,2, 8,75 y 12,9. ¿Bien? Los decimales finitos son los más fáciles de transformar, ¿ya? Como hablamos de números finitos decimales, quiere decir de que estos son números que van de 10 en 10, ¿ya? Recuerden que hablamos de décimas, decimales. Contamos los números que hay después de la coma. Acá, después de la coma, yo tengo solamente un número, ¿bien? Entonces, para transformarlo a una fracción, el numerador y el denominador van a ser los siguientes. Para el numerador, en los decimales finitos, se toma el número completo sin la coma. Por lo tanto, vamos a tomar 32. Y ese sería mi numerador. Línea fraccionaria. Y en el denominador se hace respecto a lo que hay después de la coma, los decimales. Si ustedes se fijan acá tenemos un solo decimal. Como tenemos un solo decimal, entonces esto va a ir dividido en 10. ¿Bien? Si tenemos dos decimales, dividido en 100. Si tenemos tres decimales, dividido en 1000. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el 3,2 sería 32 décimos. Vamos con el otro ejemplo para ver si les quedó más claro. En el numerador, ¿qué es lo que hacía? Se tomaba la cifra completa sin la coma. 875. Y ahora contamos las cifras después de la coma. 1, 2. Tenemos dos cifras. Entonces, como tenemos dos cifras, entonces va a ir dividido entre 100. Y aquí teníamos nuestra fracción. De un número decimal lo pasamos a fracción y de fracción se puede pasar a decimal. Es viceversa. Vamos con el siguiente. Vamos a agregarle algunas cifras más a este. Y nos quedaría. En el numerador se toma la cifra completa sin la coma. Y en el denominador contamos las cifras que hay después de la coma. 1, 2, 3. Como hay tres cifras, entonces va a ir dividido en 1000. Y esa sería nuestra fracción para los números decimales finitos. Vamos ahora con los decimales infinitos periódicos. Decimales infinitos
periódicos. ¿Bien? Por los decimales infinitos periódicos, recuerden que son los que llevan el gorrito o el periodo inmediatamente con la coma. Por ejemplo, 8,7 periódico. 3, vamos a poner 9, 91,32 periódico. Bien, vamos a dar dos ejemplos de este. Vamos a poner atención. En el numerador tiene que ir lo siguiente. Se toma toda la cifra completa, 87. Recuerden que siempre en el numerador se toman los números, pero sin la coma. Tomamos toda la cifra, que sería 87, pero como es infinito periódico, hay que restarle lo que está antes del periodo. ¿Y quién está antes del periodo? Antes del periodo está el 8, entonces vamos a restar 8. Y en el denominador nos dice de que el periodo nos indica 9 según las cifras que hay debajo del gorrito. Como acá yo tengo solamente una cifra debajo del gorrito, entonces va a ser solamente un 9. En los infinitos trabajamos con 9 y no con ceros como los finitos, ¿ya? Y entonces nuestra fracción sería 87 menos 8. ¿Cuánto es 87 menos 8? Serían 79, dividido entre 9. Por lo tanto, 8,7 periódico serían 79 novenos. Si lo quieren comprobar, dividan esto y van a llegar a eso. ¿Bien? Vamos con el siguiente. ¿Qué es lo que hacía yo en el infinito periódico? En el numerador tomamos toda la cifra, 9132, y le restamos lo que está antes de nuestro periodo, antes del gorrito. ¿Quién está antes del gorrito? Está el 91. Entonces restamos 91. ¿Bien? Y luego dijimos que en el denominador, ¿qué pasaba con el gorrito? El gorrito me indicaba 9, según la cantidad de dígitos que hay. Debajo del gorrito tengo 1, 2. 2 dígitos, por lo tanto van a ser 2 9. ¿Bien? Y de acá va a salir nuestra fracción. ¿Cuánto es 9132 menos 91? Hagamos la resta. 9132 menos 91. 2 menos 1 es 1. Al 9, ¿cierto? Al 3 no le puedo quitar 9, entonces le pedimos al vecino. El vecino queda en 0 y este ahora queda en 13. 9 para llegar a 13 serían 4. Este era 0 y este es 9. Por lo tanto sería 9041 dividido entre 99. Y ahí tendríamos la fracción. Para verificar, recuerden, 9041 dividido en 99, y si ustedes lo realizan en su calculadora o lo hacen a manito, van a llegar a este resultado. ¿Bien? Vamos ahora con el último. El infinito semiperiódico. Decimal, infinito, semiperiódico. ¿Bien? Recuerden que el infinito semiperiódico, ¿qué es lo que decía? Que tenía un anteperiodo y un periodo que se repetía infinitamente. Por ejemplo, 7,21. Y el 1 lo vamos a poner con el gorrito. ¿Bien? Y vamos a dar otro ejemplo. 87,06. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos dice esto? Vamos a agregarle un poco. Vamos a agregarles unas cifras aquí para 5, 2. Bien. Ahora, este número de aquí, en el numerador, se hace parecido al anterior. Pero ¿cuál es la diferencia?
que en el denominador no van a ir solamente 9 ahora, sino que van a ir acompañados de ceros, que eso me lo indica el anteperiodo. Veámoslo a través del ejemplo. Vamos a tomar todo el número, siempre en el numerador se toma todo el número, 721. Y le restamos, al igual que el anterior, lo que está antes del gorrito. ¿Quién está antes del gorrito? Está el 72. Y en el denominador, el gorrito siempre indica 9. Aquí, si ustedes se fijan, hay un solo dígito debajo del gorrito, por lo tanto es un 9. Y el anteperiodo, que sería lo que está entre la coma y el gorro, me indica ceros. Como hay una cifra solamente, entonces es un 0. Y luego de eso, transformamos eso a fracción, ¿cierto? Hacemos la resta. ¿Cuánto es 721 menos 72? Al 1 no le puedo quitar 2, le pido al vecino, me queda en 1 y este me queda en 11. 2 para llegar a 11, ¿cuánto me falta? 2 para llegar a 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estaba esperando que me contestaran, pero ustedes me contestan en sus casas. ¿Bien? Ahora, 1 menos 7. No puedo, entonces le pido a mi vecino otra vez. Le pido al vecino, me quedan 6 y este me va a quedar en 11. 7 para llegar a 11 serían 4. ¿Bien? Entonces serían 649. 649 dividido en 90. Si ustedes hacen esa división en su calculadora, van a llegar al resultado de arriba. Vamos con el siguiente. Numerador. Tomamos todo el número. 87.052. Le restamos lo que está antes del gorrito. ¿Quién está antes del gorro? Todo esto que está aquí. 8.705. Y en el denominador, el gorrito son 9 y lo que está en el anteperiodo son ceros. En el gorrito tengo solamente un dígito, por lo tanto es un 9. Y en el anteperiodo, que es lo que está entre la coma y el gorro, hay 2 dígitos, por lo tanto son 2 ceros. ¿Bien? Y luego hacemos la resta. 87.052 menos 8.705. ¿Bien? Le pedimos al vecino, ¿cierto? 5 para llegar a 12 serían 7. Acá 4 menos 0 serían 4. No le puedo, ¿cierto? Por lo tanto le pido al vecino que me quedaría en 6 y este me quedaría en 10. 7 a 10 serían 3. 6 menos 8 no puedo, le pido al vecino. Y me quedan 16. 8 a 16 serían 8 y este me quedaría en 7. Por lo tanto, serían 78.347. Menos, dividido entre 900. Y con eso ya podrían realizar la guía de matemáticas. Lo vamos a dejar hasta ahí. Recuerden que yo les dije que el conjunto de los números racionales es súper extenso. Y luego de esto, como ya van a saber transformar de fracción a decimal y de decimal a fracción, vamos a empezar a sumar, restar, multiplicar y dividir con estos números, que es el conjunto de los números racionales. Bien, chicos, nos vemos.